Pues muy buenas tardes nuevamente para todas. Bienvenidas a este tiempo. Como siempre nos reunimos cada jueves a esta hora, donde le pedimos en esta ocasión, como todas las veces, que sea el Señor manifestándose en nuestras vidas, que nos hable. Y bueno, acá acabamos de escuchar esta canción, esta melodía. Algo está cayendo aquí y eso es lo que declaramos y pedimos al Señor, que se derrame el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas y nos unja en este tiempo para que haya revelación de su palabra. Así Amén. que si me permiten, en esta ocasión voy a ser yo quien inicia oración. Eh, Amén. Siempre lo hacemos de manera distinta, pido a alguna voluntaria, pero ahora lo vamos a hacer a la inversa. Al final, si alguien quiere orar, por favor, siéntase con la confianza de hacerlo. Así que, ¿qué les parece si comenzamos orando? Amén. Padre Celestial, gracias te damos por este día, el día que tú has hecho, llegar hasta esta hora, Señor, donde estamos acá recibiendo de ti. Tú has permitido y has planeado este tiempo para que juntas, Señor, en tu palabra tengamos revelación. Y te pido, Señor, unjas mis labios y me uses con poder para hablar en esta noche acerca de ti, de tu palabra y lo que tú quieres hablarnos a cada una de nosotras, Señor. Te pido que seas tú a través del Espíritu Santo ungiendo y bendiciendo a cada mujer conectada en este tiempo, en esta hora, Señor, y que sea revelándote a nuestros corazones, que nos hables de una manera especial como todas las veces lo haces, Señor. Así que te pido, Señor, seas tú, me quito yo para que seas tú, sea el Espíritu Santo el invitado principal en esta reunión, Señor, y te damos gracias por todo, por tanto y por todo. Gracias por nuestras vidas, por nuestras familias, por el alimento, por la provisión, por la salud, por todo, Señor, lo que nosotros declaramos por fe que tenemos a través de ti. Así que gracias te damos por tanto, Señor. Sé tú a través del Espíritu Santo hablándonos, Señor, y dejamos esto en tus manos. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, Señor, que así sea. Así sea en el nombre de Jesús. Bueno, pues saben que continuamos en el capítulo 2. Se recuerdan que la semana pasada pues empezamos a escudriñar un poco del capítulo 2 y estoy hablando de las cartas de Juan y estamos en la primera carta de Juan, la primera de Juan, capítulo 2. La semana pasada empezamos a escudriñar los primeros versículos. Sin embargo, pues les dije que en esa ocasión nos íbamos a centrar en lo que era la promesa del capítulo, que está en el versículo 25. Habló primera de Juan 2:25 y hablamos de lo que era la vida eterna. Sin embargo, no continuamos escudriñando y meditando los siguientes versículos. Así que si son tan amables, nuevamente vayámonos directo al capítulo y se recuerdan que yo les había dicho que el tema central de este capítulo le puse por título Obstáculos para la comunión de Dios. En el primer capítulo vimos lo que era cómo obtener la comunión con el Señor. Sin embargo, Juan en este segundo capítulo nos habla de los obstáculos o lo que obstruye la comunión con Dios. Así que diciendo eso, a ver, denme un momento, me voy también buscando primera de Juan y saben que son 29 versículos, 29, Sí, 25 versículos. No, permítanme, yo estoy mal. Sí, 29. Entonces necesito, por favor, 3 personas nuevamente para leer y recordar este capítulo que leímos la semana pasada, pero para retomar. Entonces, si hay alguien que pueda ir leyendo del 1 al 10, del 11 al 20 y del 21 al 29, por favor, Santa, tú puedes leer desde el versículo 1 al 10. Sí, amén. También yo. Señora Vicky del 11 al 20 y del 21 al 29, señora Blanquita, por favor. Bueno, Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el del Espíritu Santo. amén. Amén. Ok. Mis queridos hijos,
Le escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo. Él es el verdaderamente justo. Él mismo, él mismo es el sacrificio que pagó por nuestro pecado y no solo lo nuestro, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos su mandamiento. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Un mandamiento nuevo. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien ámense unos a otros. Es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Señora Vicky, por favor. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El anticristo. Perdón, ¿hasta cuál me dijo, hermana? Hasta el 20, por favor. Sí, gracias. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. Amén. Señora Blanquita, por favor, continúe. Señora Blanquita, ¿me escucha ahí para quitarle, le acabo de dar acceso para que pueda abrir su micrófono, por favor?
Ya, amén. Sí. Ah. Era desde el 21, pues queda. Sí. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo, todo aquel que niega al Hijo también tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, y lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros también, y vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre, y estáis en la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Sigo? Por favor, al terminar. Ya. Os he escrito esto sobre los os enseñan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanece en él. Y ahora, hijitos, permanece en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, padeced también que todo el que hace justicia es nacido de él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gracias a las tres por habernos apoyado con la lectura. Y ahorita vamos a ir preguntando si alguien quiere compartir, si algo resaltó a su corazón dentro de estos versículos que acabamos de leer. Pero vamos desglosando poco a poco. ¿Y qué les parece si comenzamos del versículo 3 al 6? Justamente del versículo 3 al 6, y lo voy a leer de Reina Valera, nuevamente, aquí nos comienza diciendo Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Se recuerdan que no, la semana pasada comenzamos a ver el versículo 1 y 2? Por eso la continuación de esto es, seguimos en este estudio del versículo 3 en adelante. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que está en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Acá, en resumen, lo que nos está diciendo esta primera porción de la palabra, estos del versículo 3 al 6, es el fruto de la comunión, el fruto de la comunión con Dios. Eso es lo que nos está hablando acá. Juan nos habla acerca de el fruto de la comunión con Dios. Y aquí, como lo que saben que yo voy haciendo también mi devocional para ir desglosándolo, y lo que aquí anoté, la evidencia de que alguien conoce a Dios, eso es lo que nos está tratando de explicar, lo que nos dice acá, la evidencia de que alguien conoce a Dios y de que tiene comunión con Él es que guardan sus mandamientos, como primera cuestión. Una sencilla y amorosa obediencia es el resultado natural de una comunión con Dios. Lo voy a volver a decir. Una sencilla y amorosa obediencia es el resultado natural de una comunión con Dios. Es decir, nosotros, ¿verdad? Y me venía a la mente que, que ¿es acaso nosotros le pedimos al Señor ser obedientes?
En nuestras oraciones le pedimos al Señor que nos enseñe cómo ser obedientes a su palabra. Y cuando le pedimos eso, si es que lo pedimos, lo hacemos porque es para complacerlo a Él, es por amor a Él. Y yo pienso que así como tal, ¿verdad? Nosotras acá con nuestros padres, si podemos recordar, o quienes nos criaron, cuando nosotras obedecíamos alguna orden, algún mandato de nuestros mayores, era por un orden, por llevar un orden, pero también era por amor, porque cuando nosotros obedecemos, muchas veces pudiera ser por temor, ¿verdad? Pero es una forma equivocada por la que obedecemos. Pero cuando en este caso conocemos a Dios Padre, que Él es amoroso, que Él es justo, bondadoso, y vemos esa entrega de su amor, nosotras también podríamos decidir obedecerle por amor, por complacerlo a Él, por hacer lo que tal como Él lo dice. Así que el resultado de una amorosa obediencia es el resultado de una comunión con el Señor. Habíamos visto la semana pasada, ¿verdad? Que tenemos un clemente abogado, un abogado defensor, y Él es Jesús, ¿verdad? Y junto con eso, la invitación a la restauración de nuestras vidas por medio de la confesión. Dios cambia el corazón de las personas al momento de la conversión. Para alguien acá, cuando hemos escuchado la palabra, se convirtió, ¿verdad? Está la conversión que lo hemos oído. O, por ejemplo, las personas que vienen de la iglesia tradicional o lo que es la iglesia católica, tal vez no entienden, dirán, bueno, ¿a qué se convierte, verdad? Porque a veces puede sonar de, ¿a qué se refiere esa conversión? ¿En qué se convierten? Y a eso es justamente lo que quiero entrar para poder hablar un poco más de estos versículos del 3 al 6. Dios cambia el corazón al momento de la conversión. Y cuando el Señor convierte un corazón, transforma un corazón, Él escribe su ley en nuestros corazones. Y eso es lo que sucede en una conversión. Y la palabra conversión en hebreo significa volver o regresar. Eso es lo que significa volver o regresar. La palabra convertido, convertir, significa volver o regresar. También se traduce como restaurar. Entonces, lo que nos dice la palabra, ¿verdad? La Biblia acerca de la palabra convertir, cuando escuchamos, cuando nos convertimos, cuando somos criaturas nuevas, ¿verdad? Eso es lo que está, lo que nos dice la palabra, significa o es regresar a lo que inicialmente fuimos creadas para ser. Es cuando nosotras volvemos a nuestro diseño original. Cuando decimos nos convertimos a Cristo, cuando nos convertimos, cuando conocimos al Señor, eso es lo que está, lo que significa la palabra conversión. Y aquí tengo una definición de lo que es la conversión. Es un cambio de dirección en la vida, un alejamiento del pecado y de la vieja naturaleza para volverse a Dios y vivir en obediencia en Él. Lo voy a volver a repetir. Conversión, cuando hemos escuchado esa palabra, es un cambio de dirección en la vida, un alejamiento del pecado y de la vieja naturaleza para volverse a Dios y vivir en obediencia a Él. Así que cuando decimos, ¿verdad? Que cuando alguien se convierta al Señor es cuando la persona decide alejarse del pecado. Y aquí voy a leerles lo que anoté. Aquel que guarda su palabra, este está verdaderamente en el amor de Dios. Lo que nos dice acá. Juan también hace la conexión de nuestra obediencia y nuestro amor por Dios. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cuando volvemos a Cristo, el pecado no es eliminado del creyente, sin embargo hay una resistencia ante el pecado. El cristiano, cuando es convertido, ya no ama el pecado como antes lo hacía. El cristiano, cuando se convierte o vuelve al Señor, ya no alardea de su pecado como antes lo hacía.
El cristiano, cuando se vuelve a Cristo, ya no recuerda su pecado. También el cristiano nunca más disfruta del pecado. Es decir, hay una resistencia. Por eso es cuando nosotros tenemos, y se recuerdan que hemos hablado que el Espíritu Santo es el quien da la convicción de pecado. Por eso nosotras constantemente tenemos que, en esa comunión que tenemos que tener con el Señor, tenemos que pedirle al Señor que nos muestre cómo está la condición de nuestro corazón. Vuelvo y repito, el pecado no es eliminado del creyente porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Sin embargo, cuando hay algo que redarguye en nuestro corazón, es el mismo Espíritu Santo que nos dice, aléjate de eso que te aparta de Dios. Y si a veces no lo hemos notado, no lo hemos sentido, tenemos que pedírselo al Señor en oración, que constantemente nos haga ver todo aquello que nos aparta y el Espíritu Santo nos los va a revelar. Diciendo eso, por eso es que es importante cuando decimos, ¿verdad? Aquí dice, repito el versículo los versículos que estamos viendo, Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 6. Aquel que dice, ¿verdad? Que guarda su palabra, es el que sigue sus mandamientos y el que se convierte a Cristo, el que trata de imitar constantemente a Jesús. Ahora yo les voy a compartir una imagen que cuando yo estaba hablando acá, perdón, cuando estaba escribiendo acerca de los versículos 5 y 6 del amor de Dios, quiero ver si me permite acá compartirles esto. ¿Lo ven ahí? Ustedes me dicen. No se elimina, pero nos duele pecar. Así es, Ángela. No se elimina el pecado, pero nos duele pecar. Nos arrepentimos y tratamos de no hacerlo más. Así es, correctamente. Sí pueden ver la imagen que tengo frente a mi cámara, porque no las puedo ver a ustedes, pero ustedes, por favor, si me pueden Sí, decir. sí se ve. Ok. A ver, bueno. Déjenme ver que creo que aquí está muy agrandado. Voy a ponerlo en... Ahí está. Y ahora sí la puedo ver bien. Si alguien puede buscar Efesios 3, 18, 19, porque justamente cuando recordaba del amor de Dios, ¿verdad? Aquel que guarda su palabra, este verdaderamente está en el amor de Dios y el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Y diciendo esto, ¿verdad? Hice esta como imagen que la pueden hacer ustedes, si no también se las puedo enviar después. Le tomo una foto a esta imagen y se las envío para poder entender lo que es el amor. Aquel que guarda su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado en él. ¿Alguien quiere leer? Efesios 3, ¿qué era? Sí, Efesios 3, 18, 19. Y si alguien tiene una segunda traducción, también la puede leer después de señora Blanquita, si es que la va a leer. Amén. Amén, por favor. Dice, para que habite Cristo por la fe en vosotros, en vuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura de la longitud, la profundidad y la altura. Amén. 18, 19, amén. Gracias. 19. Por favor, 19 también. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Bien. ¿Alguien más quiere leer una versión distinta, por favor? Si alguien puede abrir su micrófono, es que no las puedo ver acá. Por favor.
¿Quién se anima a leer una versión distinta? En Efesios 3, 18, 19, por favor. Las hermanas se han ido, no están. ¿No hay nadie hoy? Tenemos la misma versión. La misma versión. Bueno, ¿la quieres leer, Meli, por favor, una vez más? ¿Del 18 o del 17? Efesios 3, 18, 19. Ah, Por está favor. bien. Hermana, ¿usted me escucha? Ahora sí te escucho. Oiga, lo que pasa es que como usted tiene una imagen, ¿verdad? En la pantalla, ¿Sí? no, no sé por qué no me da acceso a mí a más nada, ni siquiera abrir micrófono ni nada. Yo tuve que salirme del Zoom y volver a entrar para dejar el micrófono abierto. Está Oh, raro ok. esto. Sí, no sé, no sé. Yo Ah, tengo la otra versión. ¿Cuál fue lo que usted dijo, Efesio, qué? 3, 18, 19. Si quieres, le Ok, das una vez que lea Meli y después tú, por favor. ok, Gracias. ok. Dice así, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Amén. Bien, gracias. Santa, por favor. Ajá, ok. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Amén. Hermoso, qué poderoso este versículo que nos muestra aquel cuando nos convertimos a Cristo. Es su amor que nos va perfeccionando. Y le hiciste esta imagen, ¿verdad? Como una cruz, ¿verdad? La cruz del Calvario, como puse acá. La definición de amor no se encuentra en un diccionario, sino en la cruz del Calvario. Y al ver esta imagen, ustedes se pueden, ahí se dan cuenta lo que yo lo que anoté, lo que podemos entender, lo que su amor es lo suficientemente profundo para alcanzar a todo pecador. El amor de Cristo, el amor es que puesto en esa cruz, en la cruz del Calvario, es lo suficientemente ancho para abarcar a cada ser humano, lo suficientemente alto para llevarnos al cielo y lo suficientemente largo para durar por toda la eternidad. Ese es el amor de Cristo. Así que para que nosotros podamos comprender qué tan grande, qué tan maravilloso es el amor del Señor, es ese que nosotros vivimos día a día, lo mostramos y lo hablamos, lo testificamos. Así que esta imagen yo no sé si la quieran a tomar nota, pero igual yo se las puedo compartir en el chat cuando terminemos. Muy bien, gracias. Ahora bien, entonces voy a dejar de compartir para que continuemos acá meditando un poquito y enseguida les voy a compartir un poco más de lo que anoté, ¿verdad? Agregando material a esto que estamos estudiando. Ahora bien, denme un momento diciendo esto. Ahí. No, que aquí, ahí está. Bueno, ahora diciendo esto, continuamos. Sí, denme un momento. Así que creo que, bueno, nos queda bastante claro, ¿verdad? Lo que aquí nos está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Que aquel que guarda su palabra, ¿verdad? Su amor se va perfeccionando cada día en nosotras. Ahora bien, alguien pudiera leer, a ver, déjenme, tengo acá, vamos a ver que estoy acá. Creo que perdí una página.
¿Alguien puede continuar leyendo del versículo 7 al 11, por favor? Para volver a recordar del versículo. Ahora estamos nuevamente en Primera de Juan, capítulo 2, del 7 al 11. Y si hay alguien que no ha leído, por favor, abra su micrófono también para poder participar. Del 7 al 11. Por favor, sí. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. 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 Gracias. Bueno, pues justamente, ¿verdad? Acá nos habla de un nuevo mandamiento, como dice la palabra de Dios. El nuevo mandamiento sobre el que habló Jesús en Juan 13:34 era realmente nuevo por varias razones. Jesús demostró un amor que nunca habían visto antes, un amor que debemos imitar. Por eso justamente como esa gráfica que les puse de la cruz, ¿verdad? Que es el amor de Dios a través, ¿verdad? Que Jesús manifestó acá en la tierra, es lo suficientemente profundo para alcanzar a todo pecador, que nos quitemos todo tipo de prejuicios, decidiendo por nuestro propio juicio quién sí y quién no. El amor del Señor cubre multitud. La palabra de Dios dice, el amor cubre multitud de pecados y el único amor perfecto es el de Dios, el que cubre multitud de pecados. Por eso es lo suficientemente profundo para cubrir a todo pecador. Y el que dice que está en la luz, ¿verdad? En luz con Dios, Jesús, y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas, nos dice acá. Quien está en contienda, pelea, quien está falta de paz, quien tiene ira. Luego les comparto, estoy leyendo este libro estoy estudiando este libro, se llama Emociones que Matan. Tiene que ver mucho con obviamente la salud, pero las emociones, ¿verdad? Y aquí habla mucho de la ira resguardada y que lo que hace la ira, que bueno, que es otro tema, pero aquel que anda en contienda, en ira, discusión, que está con la falta de paz, orgullo, resentimiento o incluso en contra de otro, aún anda en tinieblas. Eso es lo que nos está diciendo acá. Y bienvenidas a quienes están conectando. Estamos en Primera de Juan, capítulo 2. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Preguntémonos, ¿qué es aquello? Por eso yo les digo constantemente, pongámonos a cuentas con el Señor. Preguntémonos al Señor que nos muestre qué hay en nuestro corazón, aquello que le estorba al Señor, para que podamos ser limpias, íntegras, para el Señor, para ir con Él, sentirnos livianas. Así que cuando vayamos con Él. Así que todo aquello que le estorba al Señor en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra forma de actuar, de pensar, tenemos que pedírselo al Señor que nos la muestre para ir en esa confesión y en esa, como les decía, como lo que veníamos hablando hace un momento, solo el amor de Él es quien nos transforma. Solo el amor de Él es quien nos cambia. Yo creo que le decía hace un par de días a mi mamá muchas veces, y eso hemos hablado varias veces, que constantemente pedimos que cambien a las personas, ¿verdad? Y cambia a mi esposo y cambia a mi tía, a mi mamá y a medio mundo queremos que cambie el Señor, porque cuando conocemos del Señor y estamos leyendo su palabra, tenemos esa convicción que puede cambiar. Pero lo que a veces olvidamos es que en ese proceso de que cambia a alguien,
el Señor también quiere tratar con nosotros. El Señor también quiere cambiarnos a nosotros porque hay algo que nosotras tenemos que cambiar, pero nos resistimos a eso porque creemos que el que tiene que cambiar es el de la par, es nuestra pareja, los hijos, la suegra, el suegro, quien sea, queremos que cambien. Y no nos damos cuenta que es como le decía yo a mi mamá, es como estamos pidiendo, bueno, no aguanto esta situación o me molesta la actitud de alguien, tiene que cambiar y se lo pedimos al Señor en oración y estamos en una persistencia en oración por esa misma situación, pero es como decir, Dios, lo atamos de manos y es como que nos dijera, bueno, está bien, ¿tú quieres que yo lo cambie a él o a ella? Pero ¿cuándo me vas a permitir que yo te transforme a ti también? En este proceso también tú tienes que ser cambiada. En este proceso tú también tienes que ser transformada. Y eso por eso es que habla de esa conversión, de lo que hablábamos, de lo que es la conversión. Cuando nos convertimos a Cristo es cuando somos nuevas en Él. Y por eso aquel que dice que está en luz, es decir, que cree en Dios, que anda en Dios, pero aborrece a su hermano, aquel hermano en Cristo, o de sangre, o aquel que está en contienda, aún anda en tinieblas. Por eso es tan importante es que nos preguntemos eso. Del versículo 13, del versículo 12 al 14. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14, por favor. Mayra. Amén. Amén. Les escribo, déjenme apagar el ventilador porque ahí está. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Amén. Amén. ¿Del pollo? Amén. Este teléfono. Está bien. Pero está bonito el sonido del pollito ahí. Perdón, ya, perdón. Está bien. Miren acá lo que nos dice acá Juan. Justamente el versículo 12 al 14, Juan se está dirigiendo a sus lectores de acuerdo a la medida de madurez espiritual. Lo voy a volver a repetir. Aquí en estos versículos del 12 al 14, Juan se está dirigiendo a sus lectores de acuerdo a la medida de madurez espiritual. Cuando dice acá, versión Reina Valera, dice, hijitos, yo voy a repetir acá, dice, versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos. Cuando dice hijitos, ¿verdad? Aquí se está dirigiendo, voy a volver acá a retomar, se está dirigiendo a cada uno de nosotros cuando iniciamos nuestra vida cristiana. Es decir, cuando somos los bebés, los que estamos caminando, todavía estamos recibiendo esa leche materna, ¿verdad? Por decirlo así. Cuando estamos comenzando en Cristo. Cuando está aquí, cuando dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Entonces acá se refiere a aquellos que inician, ¿verdad? Cuando estamos en este punto que menciona acá, espiritualmente hablando, es suficiente para nosotros conocer y estar maravillados por el perdón de nuestros pecados y por todo lo que necesitó para que Dios nos perdonara en Jesucristo. Notemos bien que dice, perdonados por su nombre. Las razones del perdón no se encuentran en nosotros,
sino en Dios. Así que, así cuando dice hijitos, pues también hay padres. Aquí sigue en el siguiente versículo, el versículo 13, os escribo a vosotros padres. Y lo que aquí está diciendo o enseñando a los lectores que se está dirigiendo, ¿verdad? Son hombres y mujeres que tienen una, se puede decir, una postura espiritual más profunda. Voy a volver a repetir. Cuando se refiere a padres, ¿verdad? Se refiere a hombres o mujeres que tienen una postura espiritual más profunda. Son aquellas personas que tienen ese caminar con Dios que no se hizo de la noche a la mañana. En otras palabras, ustedes saben, los árboles, los robles, sí, el árbol de roble, son como robles en el Señor, grandes y fuertes a través de los años. De eso es lo que habla cuando está hablando de los padres, ¿verdad? De los aquí, de lo que dice. Y también, ¿verdad? Hablando de versículo 13, aquí es donde la madurez espiritual tiene raíces. ¿Quién quiere llegar a ser como esos padres que dice acá? Que seamos maduros espiritualmente. No tanto en conocimiento, ojo con eso, aunque sí es importante, ¿verdad? Es parte de, porque para conocer, para tener esa madurez espiritual, tenemos que leer la palabra del Señor, es importante, sino esencialmente en la profundidad de la relación y comunión que tengamos con Dios. Eso también es esencial para que nosotros seamos como esos robles, que echemos raíces, que se puedan notar. De eso se trata, de una relación y comunión con el Señor. Aquí continúa diciendo jóvenes. Y esta parte, ¿verdad? Habla justamente, versículo, estamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Cuando se refiere a jóvenes, ¿verdad? Está hablando de hombres y mujeres que ya no están pequeños, pero todavía no son padres. Eso es lo que nos está diciendo acá. Ellos son los que están en primera fila en la obra del Señor. Y cuando dice esa porción, porque habéis vencido al maligno, aquí está diciendo que a esos jóvenes los ha preparado para vencer, como dice acá, ha preparado para vencer al enemigo. Ya venció al enemigo. Les voy a leer acá lo que aquí anoté. Ellos, ¿verdad? Cuando habla de estos jóvenes, están comprometidos en batalla contra el maligno. No enviamos a nuestros hijos pequeños, cuando dice esa porción de la palabra hijitos, a la guerra, ni enviaríamos a nuestros ancianos a las primeras filas. El que habla de los jóvenes, aquellos que se están preparando, los que están en primera fila, dice, el mayor esfuerzo, el mayor costo, la mayor fortaleza se esperan de los jóvenes. Y aquí estamos hablando también de nosotras. Nosotras podemos ser de aquellas que venimos acá a pelear nuestras batallas de rodillas y sabemos a quién clamar y sabemos que estamos cada día preparándonos en el Señor para que toda aquella dificultad ya no solo la discutimos, sino primero la llevamos ante el Señor. Que sabemos ya cuáles son nuestras herramientas. Justamente eso había aquí anotado. Aquellos jóvenes son los que ya saben cuáles son las herramientas con que pelear sus batallas. De eso es lo que está hablando acá. Baje el volumen un poco. Padres quienes tienen un conocimiento del Padre basado en experiencias y jóvenes quienes son fuertes y conocen la victoria espiritual. Eso es lo que nos dice acá. Ahora bien, ¿alguien quiere leer, por favor? Y continuamos, versículo 15 al 17. Estamos en... Amén. Amén. Por favor, Ángela.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Gracias. Estos versículos nos está hablando que el problema de lo mundano, el problema del mundo. ¿Se recuerdan que yo les dije que la idea central de este capítulo son los obstáculos para una comunión con Dios? Y estos versículos hablan de el problema de lo mundano, del mundo. Recuerden que estamos en este mundo, mas no somos del mundo. Y aquí, ¿verdad? Si alguien puede ir al primer capítulo, Primera de Juan 1:6. Primera de Juan 1:6. Si alguien lo lee, Juan ahí nos señala específicamente del pecado. Primera de Juan 1:6, solo para recordar, por favor. Es un capítulo atrás. Sí, amén. Por favor, Lupita. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amén, gracias. Pues justamente lo que dice acá, ¿verdad? Que andamos en tinieblas. Juan señala un área específica de pecado. Específicamente nuestra comunión con Dios es el amor al mundo, a todo lo que hay en el mundo. Ahora bien, denme un momento. Quiero mostrarles. En esta imagen que ven acá, ¿verdad? Les voy a leer, pero aquí también ustedes lo pueden ver. Uno de los primeros ejemplos de esta idea del mundo en la Biblia nos ayuda a entender este punto. En Génesis 11 nos habla de la sociedad humana unida en rebelión contra Dios en la Torre de Babel. En la Torre de Babel había un líder anti-Dios. Su nombre era Nimrod. Hubo una rebelión contra Dios organizada al desobedecer el mandato de dispensarse por todo el mundo. Hubo una directa desconfianza de la palabra de Dios y su promesa al construir lo que probablemente era una torre para protegerse de alguna futura inundación. La historia completa de la Torre de Babel nos muestra otro hecho fundamental del sistema del mundo. El progreso, la tecnología, gobierno y organización del mundo puede hacer al hombre más rico, pero no mejor. Por el hecho que nos gusta estar mejor económicamente, es fácil enamorarse del mundo. Finalmente, la historia de la Torre de Babel nos muestra que el sistema del mundo, tan impresionante y ganador como parece ser, nunca será mejor que Dios. El Señor acabó con la rebelión de la Torre de Babel fácilmente. El sistema del mundo nunca le ganará a Dios. Cuando les estoy diciendo eso es porque justamente lo que pasa con el ser humano es que se enamora del mundo, de lo que hay en el mundo. Y entendamos que hay muchas cosas que son buenas aquí en el mundo. Son cosas que podemos apreciar, valorar, disfrutar, mas no ponerlo en primer lugar, que lo que pasó en este tiempo, lo que nos está hablando acá, que como dice acá, hubo una rebelión contra Dios, todo aquello que le quitó el primer lugar. Se dejaron llevar por lo que había en ese entonces en la sociedad, en su cultura, en ese tiempo. Y eso nos podemos dar cuenta que existe, sigue existiendo hoy día. Entonces lo que nos habla acá del versículo 15, ¿verdad? Cuando dice acá, voy a volver a retomar,
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego después dice el versículo 16 y lo que nos habla acá, ¿verdad? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Y esto nos da como un resumen o nos explica lo que es el carácter del mundo, lo que hay en el mundo. Y el versículo 17 continúa diciendo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, ¿verdad? Hay como una locura, una fascinación por lo mundano. Y esto es una advertencia o un llamado a los lectores de Juan para que tengamos cuidado con eso. Que siendo cristianos, es decir, eso no pasa a aquel que no conoce al Señor, pasa a los que ya conocen a Cristo. Ahora bien, déjenme ver si acá continuamos. ¿Preguntas o alguna aportación hasta el momento? ¿O vamos bien? ¿Todo bien? Ah, señora Vicky. Sí, mire, yo encontré la aplicación de estos versículos del 15 al 17. ¿Sí? Y dice, me permite leerlo, dice así. ¿Sí? El pasaje llama a los creyentes a una profunda reflexión sobre dónde están invirtiendo sus corazones y cuáles son sus prioridades. Se debe resistir la presión de conformarse al molde mundano, o sea, que haya resistencia a los placeres mundanos, me imagino que se refiere a esto, y elegir vivir de acuerdo a las verdades y valores de Dios. Hacer la voluntad de Dios significa enfocarse en lo eterno, no en los placeres pasajeros, para así experimentar la verdadera permanencia en Cristo. Amén. Resumido lo que usted acaba de decir, pues aquí encontré el resumen total de estos versículos. Amén. Gracias. Sí, gracias a usted. No, sí está bien. Bueno, si no hay más Bueno, aportación. y, perdón, sea lo que aquí se nos habla y se nos dice es que cuando dice que tenemos que, dice el 7, ¿no? Que dice, ahí nos está diciendo es que como ser ya, nosotros que conocemos, ya somos entregados a Cristo, bautizados, todo. Ya no tenemos que volvernos a las cosas del pasado, a la vieja vida, cuando éramos todavía mundanos, se puede decir, ¿no? Sí. Entonces ahí dice pues que todas esas cosas ya pasaron, o sea, esas cosas para nosotros ya no debemos estar en el deseo de hacer eso, de como ser de bailar, de andar por ahí en fiestas, en cosas. Entonces, todo eso ya pasó, esos son los deseos del mundo, de la carne. Entonces, hoy en día, eso es lo que estamos viviendo pues con la juventud, casi la mayoría, ¿no? Porque los jóvenes pues ellos quieren experimentar, por más que a veces se les habla, se les dice, se les enseña, sea la palabra, ellos dicen, bueno, escuchan, a veces leen todo, pero como que se les olvida y vuelven a buscar las cosas de fuera, de lo malo. Entonces, lo que nosotros hemos vivido, entonces uno, bueno, yo digo por mí, ¿no? Y yo, pues bueno, esas cosas del mundo ya no, nada de esas cosas. Entonces, quiero que mis hijos, mis nietos también hagan eso, ¿no? O sea, que ya también ellos digo, pero ya conocen, ya saben. Entonces, yo les digo a mis nietas, más de todo a mis nietos, digo, me da mucha pena. A mí a veces digo, me da pena de ver la juventud, de ver que a veces conociendo la palabra, muchos se han salido al mundo nuevamente, han estado en la iglesia, han sabido alabar a Cristo, han sabido estar en la iglesia, digamos, en el servicio de la iglesia, en lo que es servir a Cristo. Y después se dejan ilusionar nuevamente de las cosas mundanas y vuelven a caer. Entonces, pues,
Da mucha pena porque eso ya, pero poniéndonos a pensar, como ahí dice, de la Torre de Babel, todo, o sea, eso viene ya por el pecado mismo desde mucho antes, desde el comienzo, el principio. Entonces, pues no nos queda más que estar orando y clamando a Dios para que el Señor tenga misericordia y un día ellos vengan a la verdad y que sigan el camino verdadero y se aparten de esas cosas. Eso es lo Amén. que yo quiero. Amén, Amén. así es. Gracias, señora Blanquita, que sí, sin duda es eso. Creo que nosotras estamos llamadas a orar. Cuando hablaba ahorita me hizo recordar, no hace mucho, pero pues estos últimos años, ¿verdad? Yo escuchaba de todo tipo de música y no es que ¿cómo decirlo? Bueno, lamentablemente sí hay que decir que la música de hoy, por decir un ejemplo, lo que se estaba diciendo, ya no es como la música de antes, y cuando uno tal vez escucha, ya no es lo mismo que antes, ¿verdad? Lo que hablaba del amor y cosas románticas, qué sé yo. Pero me hizo recordar porque cuando yo comencé en este andar con el Señor, no es que uno se vuelva, bueno, no sé si la palabra es tajante o algo, pero hay algo que ya no al espíritu no le agrada. Hay algo que el mismo espíritu va rechazando, ¿verdad? La música de ahora, ¿verdad? El reggaetón de ahora y uno dice, no, eso no es que, no es lo que me llena. No es de que, entonces me hizo recordar porque íbamos en el carro con mi esposo y era problema, ¿verdad? Porque él y su reggaetón y todo, y así como que, ¿a qué horas le apago el radio? Porque ya no me gustaba lo que escuchaba. Pero entendí que no, o sea, al principio sí les voy a decir, yo decía, cambiemos esto, ¿verdad? Y entendí que no era la forma, tal vez en la que yo le decía, mira, esto no me parece, o cambiando, porque era la música que pues, él podía disfrutar por X razón, ¿verdad? Lo que sea. He comprendido que son en los tiempos del Señor y hemos llegado a un acuerdo de, ok, podemos escuchar otro tipo de música bonita, algo que sea como mucho más o menos ofensa para mis oídos, le digo, ¿verdad? Y le digo, respetémonos nuestros tiempos para poder, para no estar en que eso sea una forma de contradecirnos, de pelear, sino respetarnos, ¿verdad? Y hemos caminado así, bien, bien. No les voy a decir que no he podido escuchar más de alguna canción porque les mentiría, sí, pero no que yo vaya y la ponga, ¿verdad? Porque ya no se me apetece y es algo que es el mismo Espíritu Santo que a uno le habla, le dice lo que ¿cómo dice la palabra del Señor? Que todo le es lícito, mas no todo conviene. Y justamente el Espíritu Santo le dice a uno, eso no te alimenta nada, por decirlo así. Y lo que nosotras tenemos que hacer, justamente con las nuevas generaciones, en nuestra propia familia, es pedir que el Espíritu Santo se revele lo que es bueno y lo que no es bueno. Y eso incluye lo que miran, lo que escuchan, ¿verdad? Ahorita está en los cines la película El Conjuro o algo así, porque lo vi que alguien lo ha estado promocionando. Olvídense, eso muchos jóvenes llama la atención a estar viendo y ellos no saben lo que, lo que abre puertas, ¿no? En lo espiritual, lo que conlleva. Entonces, más estar en podemos hablar, podemos conversar con los jóvenes con las personas de nuestra misma edad podemos hablar de eso, pero es el Espíritu Santo, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo quien convence, es el quien redarguye. Nosotros podemos estar ahí como Calía, pero vamos a caer mal y vamos a fastidiar y vamos a estar en contienda con las personas. Es eso justamente, mostrar amor a través de nuestra oración. Amar, una forma de amar es orar por las demás personas y eso podemos hacer también. Y bueno, justamente ahorita entramos a un tema bastante importante, fuerte, y es que aquí Juan nos habla de el anticristo. ¿Alguien quiere leer, por favor, del versículo 18 al 29? Estamos en Primera de Juan, capítulo 2, 18 al 29. ¿Alguien que no haya leído, por favor? Yo, Ana María. Por favor, amén. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis
que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús, que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Gracias. Bueno, pues aquí obviamente hay bastantes versículos que también vamos a desglosar, pero lo que primero nos dice acá del versículo 18, ¿verdad? Que estamos hablando del anticristo. Y le podría yo dar un subtítulo a esta porción de la palabra, que es el peligro de la falsa religión y el espíritu del anticristo. Son dos temas que se manejan acá. El peligro de la falsa religión y el espíritu del anticristo. Nosotras podemos, ¿Ya comiste, hijito? si nosotras hemos visto las noticias y nos hemos dado cuenta todo lo que pasa alrededor del mundo, los acontecimientos que suceden día a día, nos podemos dar cuenta que los tiempos se están acercando. Mucha gente ignora sobre el anticristo, excepto si hay algunas personas que se han leído la Apocalipsis o que sí han visto alguna que otra película, ¿verdad?, acerca de lo que es el anticristo. Pero comencemos desde el principio. Entendamos que el nombre del anticristo, el prefijo anti, puede significar lo opuesto o en lugar de. Anti, ¿verdad? Cuando dice anticristo, anti significa o puede significar lo opuesto o en lugar de. El anticristo, como dice acá, Juan es el único, justamente, el único que menciona la palabra anticristo en la Biblia, en esto que estamos leyendo. El anticristo es lo opuesto a Jesús o en lugar de Jesús. Muchos piensan que como es lo opuesto a Jesús, el anticristo va a venir a hacer cosas malas, ¿verdad? Lo opuesto a Jesús. Así como Jesús hacía cosas buenas, pues entonces piensa mucha gente que el anticristo va a venir a hacer cosas malas. Que como Jesús era de una apariencia hermosa y de un carácter amoroso, el anticristo va a ser repulsivo y malvado. También pueden así pensar que como Jesús hablaba la verdad, pues él va a venir alguien a llenarnos de mentiras, que aunque sabemos que él es un mentiroso,
El anticristo será más bien algo en lugar de Jesús. Presten atención a esto. El anticristo será más bien algo como en lugar de Jesús. Será encantador, exitoso, promoviendo una paz, pero una paz física, y aparecerá como ángel de luz. Así es, aquí eso después vamos a hablar de eso, Mary. Así que en síntesis, aparecerá como un ángel de luz. Todo lo contrario, o sea, mucha gente puede confundir lo que es el anticristo. Y hay una diferencia entre el anticristo y muchos anticristos, porque ahí vemos que ahí lo menciona, ¿verdad? Está el espíritu de anticristo y este espíritu de anticristo encontrará su máximo cumplimiento en el anticristo, quien guiará a la humanidad. Voy a leerles lo que escribí. Está el espíritu de anticristo y este espíritu del anticristo encontrará su máximo cumplimiento en el anticristo, quien guiará a la humanidad hacia una rebelión en contra de Dios, justamente como lo que hablábamos, lo que vieron en la imagen de la Torre de Babel. Va a haber un tiempo de rebelión, de rebeldía, de ponerse en contra de Dios. Y eso va a ser alguien que alguien que va a promover a la humanidad a ponerse en contra de él. En otras palabras, aunque el mundo espera ver la revelación del anticristo como tal, hay pequeñas señales de que este hombre, ¿verdad? El anticristo se va a manifestar. Y ahora les quiero compartir esta imagen. Y si alguien quiere buscar las citas bíblicas, esto también se los voy a compartir. Y este estudio es bastante, como les decía, fuerte, poderoso, porque en el Señor hallamos verdad. Este anticristo tiene muchos títulos. Se recuerdan que les acabo de decir que solo en Juan se menciona la palabra anticristo. Pero justamente en la Biblia y estos versículos que vemos acá, el anticristo tiene muchos títulos. En Daniel, que tiene que ver mucho en relación con el libro de Apocalipsis o Revelaciones, nos habla de ese anticristo. El cuerno pequeño en Daniel 7:8, el rey altivo de rostro en Daniel 8:23, el príncipe que ha de venir en Daniel 9:26. El rey que hace su voluntad en Daniel 11:36-45. El que viene en su propio nombre en Juan 5:43. Y también llamado, ¿verdad? Otro título que tiene el anticristo es el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo, en 2 Tesalonicenses 2:3 y 2:8. Así que si alguien puede buscar por lo menos 3 citas de estas para ver de lo que le estamos hablando, esta imagen también se las voy a compartir, pero para que tengamos una idea. Les puse títulos, pero también pueden ser los rostros que la palabra del Señor nos muestra. Y nosotras sabemos que el pueblo perece por falta de conocimiento, pero cuando leemos la palabra de Dios y entendemos la palabra del Señor, se nos revela y nosotras tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios de esos últimos tiempos, que no sabemos cuándo será, pero nosotras tenemos que tener entendimiento y poder después hablar también de eso. ¿Alguien quiere, por favor, buscar o tiene a la mano Daniel 7:8? Sí, aquí lo tengo. Gracias. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí
Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Amén, gracias. Este estudio, ¿verdad? Aunque no lo vamos a poder llevar por ahora, ¿verdad? Que es bastante importante, si Dios nos permite, vamos a continuar después de que terminemos las cartas de Juan, vamos a continuar con Apocalipsis, si es que así el Señor lo decide. Pero no las quiero llevar de un libro a otro o darles específicamente lo que significa cada uno de eso. Pero aquí, por ejemplo, ¿verdad? El cuerno pequeño en Daniel 7:8 nos está hablando de una potencia mayor. Y aquí se refería en ese entonces al Imperio Romano. Y lo que como les decía, Daniel tiene que ver mucho o tiene una conexión con Apocalipsis. Y lo que nos está diciendo acá es de que va a haber un reavivamiento de ese imperio romano, que aunque no va a ser así, o sea, va a haber una primera potencia. Han escuchado acerca de eso, asumo yo, pero se dice que eso es lo que, o primera orden que le llaman, ¿verdad? Mundo de primera orden, donde va a haber un solo líder, como lo había en aquel entonces que nos marca Daniel 7:8. ¿Alguien quiere continuar leyendo cuando dice el rey altivo en rostro, Daniel 8:23? Y por eso digo, no quiero entrar en profundidad, que es bastante importante, pero son dos temas distintos y si Dios nos lo permite, continuaremos con Apocalipsis para leer. Daniel 8:23, 8:23. por favor. A ver, pues. Dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Amén. El ¿Alguien 23 más. Sí, solo el 23, por favor. Y aquí, ¿verdad? Aquí lo que está, tiene mucha referencia a lo que les dije con lo anterior, de que habrá un líder, ¿verdad? Y eso es lo que nos está diciendo Daniel, el rey altivo de rostro, que aquí el que se llamará a sí mismo, ¿verdad? Como el Mesías. Y por último, y déjeme ver acá. Aquí Daniel 8:23, lo que acaba de leer señora Blanquita, es más bien lo que nos dice es como la llegada de un rey futuro. Será astuto, cruel y arrogante, y surgirá en tiempo de gran maldad y se opondrá a Dios y a su pueblo. Eso es lo que nos dice en Daniel 8:23. Y por último, para no llegar en tanto, ¿alguien quiere buscar segunda de Tesalonicenses 2:3, por favor? La tengo. Amén, por favor. Dice, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Hasta ahí nada más. Y si quiere 2:8 también, por favor. De la misma pues sí, ¿verdad? 2:8. Me paso para el 8. Dice, ¿dónde quedó? Acá. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Amén. Amén. Gracias. Yo Pues tengo acá, otra versión, a ver, por favor. el 2:3, 2:3. ¿verdad? Ajá. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y Amén. entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Amén. Gracias. Esta cita que acaban de leer explica el día que el Señor, ¿verdad? Jesús, el día que Jesús
no llegará sin que primero ocurra una gran apostasía, es decir, rebelión que se ponga en contra de Dios y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el anticristo, quien se opondrá a todo lo que llama a Dios y se exaltará como Dios mismo. Así que cuando estamos aquí, cuando nos está hablando, ¿verdad? El anticristo y nos está hablando de otros títulos, acá podemos entender esto que están viendo en pantalla. Cuando Jesús, a ver, no estoy bien acá, déjenme ver. Sí, ahora bien, denme un momento para continuar. Del versículo 20 al 23, volvemos a Primera de Juan, capítulo 2, del 20-23 al 23. Dice acá, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también al Padre. Así que acá, ¿verdad? Aquí habla de identificar el espíritu del anticristo. Todo aquel que niega al Hijo también niega al Padre. Eso es lo que nos está diciendo acá. Y Perdón, cuando entonces ya, o sea, quiere decir que ya, pues las personas que ahorita niegan a Cristo, a Jesús, al Hijo, también al Padre, o sea, se rebelan contra Dios, ya son los anticristos, ya, ¿no? o sea, aquellos que van a contribuir a la rebelión. Pero en la misericordia de Dios, por eso se recuerdan que la semana hablábamos de que el tiempo el Señor lo da para que Él, por su misericordia, para que muchos sean salvos, para que oremos Amén. por esas personas, para que en la eternidad vayan al cielo y no al infierno. ¿Verdad? Ujú. Entonces, en esa misericordia nosotros, pues, porque puede haber no puede, no, hay entenebrecimiento de entendimiento y nosotras tenemos que orar para que haya revelación en los que aún no han conocido a Cristo. Amén. Creer en la verdad pondrá espíritu de mentira. Ah, mira, ¿qué versículo será ese, Meli? Pero la palabra dice que como no quisieron creer a la verdad, Él pondrá un espíritu de mentira. Mira, que eso si no sé qué versículo es, si no lo compartes. Ahí es cuando, sabiendo la verdad y se oponen a la mentira, se opondrán, serán parte de esa rebelión, ¿verdad? Amén. Ahora bien, cuando dice acá la idea de la unción, ¿verdad? Aquí lo que está hablando es estar llenos del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan? Hemos hablado acerca de eso. La unción es algo que se habla tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y es algo que le pertenece a todos los creyentes, a todos los que creemos en Cristo, en Jesús. Y también tengo que mencionar algo. Fíjense que justamente cuando empecé a buscar, bueno, a estudiar Juan, obviamente, ¿verdad? Ya terminamos el Evangelio de Juan y demás, pues buscando investigando más de él, nosotros sabemos cómo fue el caminar de Juan, ¿verdad? Lo que él nos dejó, lo que nos enseñó, eh, la, la, el, el propósito de Juan es que el pueblo, ¿verdad? Crea, que nosotros creamos, que más personas lleguen a Cristo. Y buscando más de él, hay escritos de la iglesia primitiva, es decir, que aunque no están en la Biblia, se dicen
que se dice en la tradición que Juan el apóstol fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo en Roma. Y esto es este libro es de un escritor cristiano de la iglesia primitiva, estoy hablando, que se llama Tertuliano. Y les digo, se dice porque me di a la tarea de buscar con dos, tres pastores para corroborar lo que les estoy diciendo, porque hay libros apócrifos y hay libros de cristianos de la iglesia primitiva que no están en la Biblia, vuelvo y repito, pero que son escritos importantes que aseguran, ¿verdad?, que eso sucedió. Y se los estoy diciendo porque se dice, ya hablan, hay bastantes escritos acerca de que, ¿por qué estoy sacando a relucir esto? Porque se dice que en ese entonces el emperador, ¿verdad? En el tiempo de Juan, el emperador Domiciano lanzó a Juan en un caso de aceite hirviendo, como para decir, bueno, dices que estás ungido, bueno, aquí está tu unción. Y se dice que Juan salió ileso de eso que sucedió. Lo que lo que llevó a Juan a cuando lo pusieron en la isla déjenme recordar cuál es la isla que estuvo Juan cuando escribió el libro de Apocalipsis, en la isla de Patmos. Ahí es donde en la isla de Patmos Juan fue exiliado, ahí lo llevaron y es cuando él escribió el libro de Apocalipsis. Les digo esto porque he estado encontrando mucho de Juan y me pareció interesante compartírselo. Ustedes lo pueden buscar. Como les digo, esto es de la iglesia primitiva, ¿verdad? Escritos de la iglesia primitiva. Y quien habla de Juan y el desenlace de él es Tertuliano. Y hay un par más, Tertuliano, Josefo, Jerónimo, y esos son historiadores de la iglesia primitiva. Entonces, saco a relucir esto, ¿verdad? Por lo de la unción. Pero volviendo un poquito, ¿verdad? A lo que les estaba diciendo de la unción, ¿verdad? Acá está hablando del Espíritu Santo. Ahora bien, continuamos acá, ya estamos casi por terminar. Versículo 23 y 24. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Recuerden eso. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Todo aquel que niega al Padre, al Hijo, niega al Padre. Entonces acá nos vuelve a repetir Juan, ¿verdad? Acerca de un llamado a nosotros como su pueblo, a estar atentos, a estar, a no caer en lo mundano, a no negar al Padre, a no negar al Hijo. Y dice acá, o al que haya oído permanezca. Y esto para mí me pareció, porque lo hemos hablado en otros estudios, permanecer, estar en Él, permanecer en Cristo. El versículo 25, 2:25 lo estudiamos la semana pasada, que ahí nos habla de la promesa de la vida eterna. Así que si no estuvieron la semana pasada, ahí está el estudio bíblico en YouTube para que puedan ir y se pueda estudiar más acerca de eso. ¿Alguien quiere volver a repasar o leer? Quien no ha leído versículo 26 y 27, por favor. Del 26 al 29, por favor, para terminar. Estamos en Primera de Juan, capítulo 2, 26 al 29. ¿Alguien? No importa que lea. Amén. Mayra, por favor, gracias. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes.
así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo, vivan como hijos de Dios. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados, ya que sabemos que Cristo es justo. También sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Amén. Amén, gracias. Bueno, pues acá el versículo 26 y 27 que leyó Mayra nos habla o nos dice que nuestra protección contra el engaño es la unción. Y nuevamente, una vez más, el mensaje de Juan es sencillo. Por la unción del Espíritu Santo, dada a todos los creyentes, nosotros poseemos herramientas para conocer la verdad. Y es ahí cuando nosotras podemos, ¿verdad?, decir, orar continuamente para que el Espíritu Santo se revele en nuestras vidas y la de nuestra familia. Y como dice acá, no significa que nos necesitemos de los maestros, de los pastores, quien nos puede enseñar la palabra, pero nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo. Acá asumo ya todas recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y por medio de esa confesión de fe, nosotras le podemos pedir al Señor que se nos revele. Es el Espíritu Santo que mora en nosotras y que nos da esa unción, esa revelación para conocer la verdad, permanecer en Él, como dice. El versículo 28 y 29, lo que significa acá es vivir en Jesús. Cuando Jesús regrese, y acá les voy leyendo, cuando Jesús regrese, algunas personas tendrán miedo porque nunca conocieron a Jesús. Pero habrá otros que sí le conocieron, pero algunos no tendrán miedo. Y a mí me pareció interesante esto porque lo que tendrán será vergüenza, serán avergonzados delante de Él. Se darán cuenta que estuvieron viviendo una vida mundana sin fruto. Lo voy a volver a repetir porque acá miren lo que dice, versículo 28 y 29. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, es decir, para cuando venga, tengamos confianza, es decir, no vamos a temer, vamos a tener confianza, vamos a tener agrado, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Se darán cuenta, vuelvo y digo, que aquellos, ¿verdad?, que aún habiendo recibido a Cristo, decidieron vivir una vida mundana, sin fruto. Se sentirán agobiados al comprender que aunque lograron quizá mucho en la vida, no permanecieron en Él como podían haberlo hecho. Se recuerda que hablábamos la semana pasada, la vida eterna comienza desde que aceptamos a Jesús. Entonces eso es lo que se está hablando. Es decir, aceptamos a Jesús, pero no es seguir viviendo una vida mundana. Es rechazar todo aquello que nos aparta. Por eso acá dice, ¿cómo es, verdad? ¿Cómo es que nosotras estamos viviendo nuestra vida? ¿Qué frutos se están viendo en nuestra vida? Y aquí un comentarista de la Biblia escribió esto y se los leo. Si tú permaneces en tu fe, tomándose de su verdad, siguiendo su ejemplo y haciéndolo tu morada, está hablando de Jesús, el Señor puede venir en cualquier momento y tú le darás la bienvenida, permaneciendo en Él, cuando nacemos en Él. Aquellos que nacen en Él también practican la justicia porque Él es justo. Y algo a mí que llamó mi atención, Dios no tiene hijos o hijas que no se parecen a Él o que son semejantes a Él. Así que en nuestro andar, en nuestro caminar, se puede ver qué tanto nos estamos pareciendo a Jesús, en lo que hablamos, en lo que decimos o cómo actuamos.
cómo pensamos. Así que eso es lo que nos está diciendo acá Juan en este capítulo, que si somos hijos de Dios, tenemos que parecernos, hijos o hijas de Dios, tenemos cada día que parecernos más a Él. Por eso es que Él les decía, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos muestre todo aquello que nos pone, nos pone en contra, nos aleja, nos aparta, que nos muestre bajo la obediencia, les decía al inicio, bajo una amorosa obediencia a Cristo, es para parecernos más a Él. Así es que como hoy concluimos este capítulo, y bueno, con el favor de Dios para la otra semana, lean capítulo 3 y 4. Así vamos avanzando. Así que esto es todo por hoy. Preguntas, aportaciones, por favor, si quieren acá se abre micrófonos y bueno, toda la gloria sea para el Señor. Espero que te haya explicado bien y si hay alguna duda, por favor. Y aquí nada más quiero responder a lo que preguntaste, Ángela. Entonces, ¿nuestro amor a Dios se puede medir si amamos al prójimo? Entonces, ¿nuestro amor a Dios se puede medir si amamos al prójimo? Claro que sí. Porque la forma en como nosotros amamos a Dios, nosotros nuestro prójimo es como mostramos a Cristo. La forma en que nosotros tratamos a los demás es que ahí se puede medir, más bien se puede medir el amor de Dios en nosotras a través de cómo tratamos a los demás, en cómo amamos a los demás. Es que eso, verá, hermana, bueno, yo entiendo así, ¿no? Que el amor de Dios, como ahí mismo dice, que si no amamos al prójimo, no amamos a los demás, somos mentirosos, porque no hay amor. Entonces, si no amamos a los demás, tampoco amamos a Dios, porque hay una parte que también hablaba de Juan mismo, creo es que dice que si no ama a su hermano, no conoce a Dios. Si no hay amor al otro, no ha conocido todavía a Dios. Entonces todavía se estaría en tinieblas, sin amor. Claro que a veces es verdad que nos da coraje todo, pero pues al mismo rato, bueno, yo hago así, ¿no? Me da ira, ¿sabes? Con mis nietos o con los de mi casa o tal vez con otras personas que sin querer a veces también sí nos ofenden y nosotros también ofendemos, pues. Entonces nos toca estar pidiéndole a Dios, yo siempre le pido a Dios que me ayude a que me perdonen y a perdonar. Entonces, y amarlos en medio de las iras, lo que sea que nos hagan dar, sea hacer caso, no hacer caso a lo que dicen ni mejor, amarlos, darles amor, cariño, ayudarles, toca hacer un favor, hacerlo, ayudarlos. Es lo que Dios nos manda a hacer, ¿no? Pues claro que es un mandamiento, como decía mi hija, pero es duro, o sea, no se puede nomás coger y amar por amar, así me ha hecho tanto daño y bueno, sigo amándolo, no, pues. Entonces, pero yo le decía, así es, pues suena duro, pero ¿qué se puede hacer? Por eso en el libro de Mateo también hay una lectura, no me acuerdo el versículo, donde dice amar a los enemigos. Entonces, eso. Entonces yo decía, hay que amar más al enemigo que al amigo, porque Dios nos manda eso, ¿no? Mí no es fácil, pero amar a aquellos que no, sí, así es. Y eso puede sonar como, bueno, muy fácil de decir, pero fácil de decir, difícil de hacer. Sin embargo, Sí. creo que lo que nos puede ayudar constantemente, por eso les decía el ejemplo, ¿verdad? Que les dije hace un rato, nosotros podemos estar orando constantemente por el cambio y la transformación de alguien, pero en esa búsqueda de que pedimos que el Señor transforme o cambie el corazón de una persona, el Señor también quiere tratar a nosotros, quiere tratar con nosotras, quiere transformarnos a nosotras también. En ese cambio también nosotras estamos incluidas y eso no lo notamos o no lo queremos ver o nos resistimos a eso porque creemos estar, bueno, yo sé de Dios, yo conozco o yo tengo la razón, el que tiene que cambiar es él o ella, y nos ponemos en una postura de resistencia y es ahí cuando atamos a Dios de manos, porque el Señor quiere hacer una transformación integral, por decirlo así. Es Y que, creo que, es que, perdón, señora Blanquita, y solo para terminar, creo que la mejor forma que cuando tenemos dificultad con las personas, porque hay que decir la verdad, diferencia de caracteres, situaciones, etcétera, que pasan,
Nosotras constantemente por medio de la oración podemos pedir al Señor que nos enseñe a ver con los ojos que Dios mira a esa persona. Cuando nosotros Amén. ponemos esa oración de decir, Señor, Señor, muéstrame cómo lo miras tú y no cómo lo miran mis ojos. Muéstrame cómo la amas tú para yo amarla como tú la amas. Y creo que ahí es comienza el Señor a obrar en nuestras vidas y la de la otra persona. Amén, así es. Así que, perdón, decía señora Blanquita, quería agregar algo más. Sí, o sea, lo que yo decía, a veces cuando yo llevaba a mis nietos al culto, cuando más pequeños, entonces yo les llevaba todos los sábados estaban aprendiendo la alabanza, aprendiendo la guitarra, y a veces los niños pues en la casa a veces se portan mal. Entonces mi hija decía, ¿para qué le mando si este hombre no cambia? Si este muchacho no cambia, yo no sé qué van a hacer allá, mamá, porque esto no, yo no veo un cambio aquí. Entonces yo le decía, a ver, mija, ¿quién tiene que cambiar primero? ¿No es usted como madre dando el ejemplo? Si usted no da ejemplo, no es necesario que también esté ahí en la iglesia, pero hay un ejemplo, siempre nosotros como madres dar el ejemplo, los padres. Entonces el niño va aprendiendo y ya con lo que aprende allá, va a cambiar, pero es poco a poco. Es como a usted le digo, le enseño la palabra, yo le explico, le digo, y usted dice, sí, así, sí, mamá, pero es que no puedo, es que esto, pero tampoco puedo yo obligarle a la fuerza. Tengo que esperar que un día Dios toque su corazón y la vaya cambiando. Entonces, así mismo los niños, ¿no? Ellos también toca tenerles mucha paciencia. A veces uno sí dice, a estos muchachitos que no aprenden, no hacen caso y están oyendo lo que se les está enseñando, pero ellos están por otro lado y bueno, en fin. Entonces yo eso siempre digo, no, siempre el ejemplo viene de uno primero. Entonces yo también igual cuando a veces aún vivía mi marido, sí, a veces también le decía, hombre, este hombre no haces no haces por cambiar. Pero yo sí me juzgo yo mismo porque digo, Dios mío, yo tengo que cambiar, tú cámbiame, transfórmame, porque la verdad que yo también estoy mal. Entonces, ese es a veces, eso nomás, hermana. Así Gracias. es. Gracias. Eso le iba a agregar, que muchas veces decimos niños, pero no solo los niños, también los adultos, ¿verdad? Están en esa de que estamos en búsqueda que medio mundo cambie, pero nosotras no. Y cuando estamos en esa postura, querramos o no, es una postura de orgullo, de decir el que está mal es el otro, no yo. El que está mal es ella, no yo. Y entonces ahí es donde vuelvo y digo, el Señor lo atamos de manos porque no permitimos que también nos transforme. Si sabemos que el Señor es maravilloso, que es un Dios grande, poderoso, ¿cómo no cabe en nuestra mente que también el Señor quiere transformar nuestras vidas para bien, para conocer su voluntad que es buena, agradable y perfecta? Muchas veces buscamos el cambio en los demás, ¿verdad? Por eso ese amor del que habla acá, ¿verdad? Ese mandamiento que nos habla de Juan, de amar a los nuestros, como decía acá Meli, no podemos decir que amamos a Dios si no lo hemos visto. Y no amamos al hermano que miramos, no amamos a aquel que decimos, a aquellos que está, aquella persona que está al lado nuestro. Y es pedirle yo, y esa es una pregunta que me gustaría hacerles, y que no tienen que contestármela, sino en silencio ustedes la pueden contestar. ¿Cuánto aman a Dios? ¿Cuántos se han preguntado cuánto aman a Dios? ¿Se han preguntado, amo a Dios? Porque nosotras decimos, amo a mi mamá, amo a mi papá, amo a mi esposo, a mis hijos, pero ¿amas a Dios? Y la invitación en esta noche es para que, si no nos hemos hecho esa pregunta, que nuestra oración sea esa. Enamórame, Señor. Ayúdame a amarte más, a conocer más de ese amor que tu palabra dice, que no he sentido, que no he vivido, que he estado tibia, que aún quiero el amor físico, el abrazo de alguien más, pero no he podido sentir tu amor, no he podido vivir tu amor. Esa es la invitación para esta noche, para que nos preguntemos cuánto amamos a Dios, cuánto decimos amarlo, cuántas veces le hemos dicho a Dios que lo amamos,
Señora Vicky, quería decir algo. En la Biblia nos habla ampliamente de lo que es el amor en Primera de Corintios 13, en el capítulo 13. Ajá. Y en el 13:13 y en el 13:13 nos dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. De estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Y habla ampliamente de lo que es el amor. Por ejemplo, al principio dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. O sea, nos habla ampliamente lo que es el amor ante Dios y para Dios más que nada. Para Dios. ¿Sí? Es que fíjese que al principio, yo lo digo por mí, al principio, cuando yo comencé a conocer de la palabra del Señor, yo lo hacía por la necesidad de sentirme perdonada, por la necesidad de un cambio de vida, por la necesidad de sentirme bendecida, etcétera, ¿sí? Pero conforme vamos evolucionando en el camino del Señor, vamos siendo transformados por Él, vamos aprendiendo de su palabra, llega la madurez espiritual y ya no lo hacemos por necesidad. Yo hoy lo hago por amor, ¿sí? Porque amo a Dios de la manera que cuando yo peco, porque no como ser humano no dejo de pecar, ¿sí? Aún a veces en contra de mí misma, digo algo, digo, oh Dios, no, esto no está bien, no, esto no es correcto, ¿sí? Y me arrepiento, pero ahora me siento mal, algo me incomoda espiritualmente, ¿por qué? Porque sé que al primero que le estoy fallando a Dios. Y digo, si te amo, Señor, ¿cómo soy capaz de decir o hacer esto, tal cosa? ¿Sí? Pero ya es de acuerdo al proceso de cada una de nosotras, de cómo vamos teniendo esa relación con Dios y cómo vamos sintiendo la necesidad de amarlo, de entregar nuestra vida, así, entregar nuestra vida a Él. ¿Por qué? Porque vemos tantas cosas hermosas que nos da día a día. Sí, hoy sí tengo la necesidad de Él, claro, siempre la voy a tener, pero hoy no quiero fallar, no por temor al hombre, a los que me rodean, sino por Él, que le tengo a Él, porque es lo que nace en mi corazón sentir eso. Y sigo fallando, pero ay, Dios con su amor dice que el amor de Dios cubre multitud de pecados, y es verdad. Así es. Amén. Así es. Amén. Gracias. Amén. Creo que sí, es muy importante. Ahorita te doy la palabra, Mayra. Vuelvo y digo, que nuestra oración, ¿verdad? Primero les pregunto a ustedes, que ustedes mismas se cuestionen cuánto aman a Dios. Y mi oración en esta noche es que cada una de ustedes, de nosotras acá, nos enamoremos más del Señor, que conozcamos de ese amor del Señor, porque conociéndolo a Él, conociendo su amor, viviremos en obediencia, no porque nos lo imponen, sino por amor. O sea, por eso les decía yo, una amorosa obediencia al Señor. No porque nos dicen que tenemos que ser obedientes, sino porque deseamos complacer al Señor, porque nos lo dicen, lo hacemos con gusto de obedecerle porque le amamos. Así que esa es mi oración, que nosotras hoy en esta noche le pidamos que nos enamoremos más del Señor, que conozcamos de ese amor tan grande y maravilloso que nos dice su palabra, que nos enseña su palabra. Y solo quiero concluir con esto que no se lo leí. ¿Cómo aplicamos este capítulo que leímos? Este capítulo nos dice de vivir una vida de obediencia activa y amor con Dios, sabiendo que tu relación con Él se fortalece al seguirlo a Él. Cuando falles, acércate a Dios a través de Jesús, en lugar de alejarnos, porque justamente cuando algo hicimos mal, nos alejamos. En lugar de alejarnos,
Mantén tu corazón libre de los deseos del mundo y aquello que te aleja de lo eterno. Que esa sea nuestra oración en esta noche, en esta temporada. Amarlo a Él, amarlo cada día más. Que nos enamoremos. Yo así comencé a decirle, Señor, enamórame. Yo quiero enamorarme, yo quiero conocerte a ti. Porque yo creo que les he compartido muchas veces. Esperamos que el amor del esposo, de los hijos, nos llene, nos complete. Han escuchado eso de mi media naranja, ¿verdad? Mi media naranja, y que cuando unes es una naranja completa, ¿verdad? No, de eso no se trata. La persona no te viene a completar. Tu pareja, en este caso, ¿verdad? Si hablamos de la media naranja, que se pone ese ejemplo, es para acompañarnos, es un compañero de vida, pero nosotras tenemos que estar completas y completas en Cristo. No nos puede, Amén. la semana pasada hablábamos que ese vacío con el que el Señor nos creó fue intencionalmente para que solo sea llenado por Jesús. No hay persona, no hay cosa en el mundo que algo lo vaya a llenar, que creamos que nos va a hacer felices. Hasta que tenga mi casa, hasta que tenga mi carro, hasta que me case, hasta que tenga hijos, voy a ser feliz, voy a hacer esto. Eso es una mentira de Satanás. Nosotras seremos felices cuando llenamos nuestra vida y nuestro corazón de Jesús. Por eso es cuando reconocemos que hay una necesidad de Jesús, tenemos que pedirle, enamóranos, porque solo enamoradas es que vamos con Él completamente.